Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Supposed to feel. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. Muy buenas cavernícolas, fijaos lo que tenemos hoy por aquí, una Vogue 525 DSX que nos ha cedido Moto Sevilla. Sergio, os voy a dejar el enlace por aquí abajo para que todas las dudas que tengáis en su apartado comercial podáis consultarlas con él y, oye, si os gusta, pues ¿por qué no? Deciros que hoy vamos a hacerle una prueba, estaba deseando de tener esta moto en mis manos para ver si efectivamente es una moto que cumple con las expectativas que tenemos todos de ella con su nuevo lanzamiento. Si es divertida, si es manejable, si funciona como esperamos de ella, o si se trata de otra lavadora con ruedas de las que venden hoy día, que son aburridas y lo único que hacen es darnos sueño. Bueno, lo descubrimos después de la intro. Bueno, señores, pues ya estamos en el campo, ya hemos salido de la cueva y aquí estoy con las dos maquinitas. Me quito del medio para que la veáis. Vamos a sacar off-road nuestra Vogue 525, que como bien hemos hablado, no es efectivamente una moto de campo, pero vamos a ver si es verdad que tiene esos atributos 50-50 y si medianamente se comporta bien. Como sabéis, y en la tónica de siempre, me río porque tengo arriba el dron. Como se ve y en la tónica de siempre, no es cuestión de hablar de todas las características técnicas al detalle, porque eso lo vais a encontrar en todos los vídeos, sino de mi sensación particular, de nuestra prueba en concreto, de si la moto es cómoda de pie, si no es de pie, si frena bien, si tiene algún fallo, si es suave, si es tosca. Vamos a probarla off-road y vamos a ver cómo funciona. Sin más dilación, nos ponemos en marcha con nuestra Vogue 300 Rally y con la nueva 525 DSX. Bueno, señores, pues ya estamos sentados en la motito. Lo primero que os voy a enseñar es una cosa que todavía no habéis visto en ningún vídeo de esta moto. Ahí está nuestro amigo Ago con la 300 Rally y como os decía, lo primero que os voy a enseñar es a desconectar el TCS y el ABS. Primero vamos a hacer una lectura para que se desactiven, ¿vale? Cuando ya las ruedas se sincronizan los sensores, ya está, ya he hecho una lecturita. Si dejo pulsado este, mirad la pantalla, desconecto ABS, ¿lo veis? Y si dejo apuntado este, mirad la pantalla, desconecto control de tracción. Perfecto, vámonos. Ahora mismo, ¿cómo llevamos la moto a los mandos? Pues veréis, llevo el modo S, es decir, sería el modo más deportivo, con el TCS
y el ABS desconectado, ¿vale? Bien, si yo le doy aquí al botón de mode, paso a modo E, es decir, a modo menos deportivo, un poquito más suavito a los mandos, y si le vuelvo a dar, pues paso al modo S. Dicho lo cual, bueno, pues yo la quiero tener en modo S, me gusta más, y vamos a disfrutar un poquito de los caminos, ¿vale? Deciros que la moto, pues, como vais a ver también en multitud de vídeos, como podéis intuir ya, la moto es una pasada en varias cosas, pero como todo en la vida, pues tiene sus fallitos, ¿vale? Ahora mismo vamos pasando por arena, vamos muy despacito, vamos muy bien. ¿Cuáles son los fallitos que yo más le acuso ahora que voy en campo? Pues veréis, esta moto, maravilla de Vogue 300 Rally, ahí la lleváis. Bien, pues como os decía, esta moto yo le achaco un fallo a las estriberas ahora que voy en campo. Veréis, las estriberas vienen muy mullidas, tienen una goma muy gorda para que no transmita la vibración al pie. Eso está muy bien en carretera. Sin embargo, en campo, ¿vale? Vamos a tener cuidado con los ciclistas, vamos a ponernos de pie. En campo, que es lo que os decía, ahora mismo voy de pie, llevo una sensación súper esponjosa al ponerme de pie, porque cuando todo el peso aplasta la goma se mueve sobre la estribera, ¿lo veis? Y eso hace que no me guste, porque tengo la sensación de que el pie se me resbala y que me voy a caer, porque me voy a quedar sin el pie en la estribera, ¿entendéis? Entonces eso no me gusta. Para carretera bien, para campo mal. Ya te está diciendo que busca más la carretera que el campo. Si veis, el asiento es muy estrechito en su parte central. Podemos abrazar muy bien con las piernas los carenados, ¿vale? Y luego después, pues la altura de manillar yendo sentado, yo mido unos 78, es muy correcta, ¿vale? Una altura muy correcta, una anchura más o menos, bueno, normalita tirando a estrechita. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque como está pensada para un uso mixto, para que tampoco en ciudad, digamos, pues no sea muy aparatosa para meterte a lo mejor en tráfico denso, o incluso para en carretera tampoco llevar tanto manillar, ¿no? Al final es un poco eso. Pero bueno, pues la verdad es que sí, la moto va bien, la moto va bien. Y ahora, después de este tramito de tierra, vamos a salir a carretera, ¿vale? Llevamos desconectado control de tracción, ABS. Y ahora en carretera, pues vamos a hacer una pequeña aceleración, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña aceleración. Vemos que no viene nadie por aquí, nadie por allá. Salimos y aceleramos. 1, 2. Ya va a 100. La moto ya se ha puesto a 100 por hora, nuestra Vogue 300 Rally viene detrás. Bueno, pues la verdad que la aceleración, muy bien. Una aceleración muy bien. Muy enérgica, muy bien. Notar el cambio, el tacto del cambio un poco seco. El cambio un poco duro. Es como mucho clon, clon. Sin embargo, es verdad que cuando se le ha apretado un poquito, pues no ha habido ningún momento de sensación de un punto muerto intermedio, ¿vale? Por lo cual está muy bien. Bueno, vamos siguiendo el Garmin, vamos buscando una rutita off-road. Ya os he dado un poquito mis sensaciones en carretera. Mirad, tiene esto es tela de coco. ¿Qué más? Tiene una toma de corriente de mechero, tiene una toma de corriente ya de 12 voltios, la pantalla de LCD se regula mediante los botones de las piñas y la verdad que la pantalla es muy bonita, pero leche, es que no se ve. Bien, parte 5, señores, parte 5. Este chasis de ¿vale? Se comporta bastante bien. Lo único que sí que es verdad que cuando apuras un poquito y tienes agilidad en entrada en curva,
reacciona un pelín lento por ser un chasis de acero. Creo que es debido a que es bastante rígido, ¿vale? Pero luego, sin embargo, se contrapone ese chasis de acero con unas horquillas, como veis, son regulables y tanto en precarga como con estos directos en extensión. Está muy bien. Eso está muy bien. El amortiguador trasero también es regulable. Eso está muy bien porque me permite jugar. Es más, la horquilla, la misma Callaba, que la verdad que una horquilla Callaba, pues bueno, estamos hablando de una horquilla japonesa de gama sencilla, pero que te permite tener efectivamente unos ajustes, una regulación que son bastante prácticos, ¿vale? Los frenos los firman y doble freno de disco de acero, aunque no tiene anclaje de pinza radial, y un tacto, bueno, un tacto que le toca un poco y es seco. Me gusta el tacto del freno trasero. El freno trasero también más suave, más intuitivo que la Vogue 300 Rally, que toca el freno trasero y es muy seco, muy fuerte. Este tacto está muy bien, así que por ahí pues muy bien también. Espejos retrovisores a bajas velocidades no quitan nada, ¿vale? Nada, la visibilidad es buena, el paramanos de función, el paramanos no muy rígido, pero de su función va bien. Así que ya estamos de nuevo en campo, señores, siguiendo de nuevo la prueba de hoy. Deciros que los caminos van a ser sencillos, porque lógicamente esta moto, que según nos dicen es 50-50, pues bueno, pues la vamos a poner un poquito a prueba. Seguimos el Garmin con salsita. Aquí hay unos baches bastante prominentes, hay que tener un poquito de cuidado. Yo os digo que poneros de pie. Qué bonita es la 300 Rally. Qué bonita es la 300 Rally. Ponernos de pie en esta moto, pues no me gusta. Esas gomas me dan la sensación de que nos vamos a caer. Vale, pero ahora mira nuestras piedrecillas. Ahí va, bueno. Nuestra llanta de 19 de radio y nuestras Mercedes Touran. La libran bien, la libran bien. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Vamos, chicas, vamos. Las ovejitas, qué alegría, cuántas ovejitas. Qué chuli, qué chuli, qué chuli. Vamos a esperar que pasen todas. Buenos días. Vámonos. Bien, pues como habéis visto en el paseo que quería mostraros, ya estamos de vuelta para sacar las conclusiones finales después de la ruta. Deciros que cuando hablamos de bogue se está cogiendo una tendencia en toda la gente que presenta estas motos que a mí particularmente no me gusta, que es el decir la coletilla de qué buena es para lo que vale. Qué buena es para lo que vale. Es que por 6.000 euros, es que no. Vamos a ver, ¿la moto es buena o es mala? El precio, lógicamente, influye a la hora de yo decantarme. Pero, ¿es una moto que merece la pena o no merece la pena? Pues bien, deciros que efectivamente, en mi opinión, con los defectillos que os he dicho en el vídeo, porque todas las motos lo traen, todas las motos de unas gamas más altas, más bajas, de carretera, de asfalto, de circuito, de todo lo que tú quieras, todas las motos tienen sus pros y sus contras. Pero es una moto que merece la pena. Es una buena moto. Que además, por suerte para nosotros, el precio es súper contenido, está en 6.200 en el mercado, pero que no es buena para el precio que tiene, es buena. Es una buena moto, que por suerte además, como os digo, son 6.200. En cuanto a detallitos, deciros que la pantalla se levanta de manera manual, está un poquito dura, pero se le pega un tironcito y se sube. Vamos a hablar un poco de virtudes y defectos de esta moto, ¿vale? Virtudes, el motor es muy suave, el motor empuja muy lineal desde abajo de revoluciones, son 47 caballos de potencia muy aprovechable, con brío, con energía, eso que es una moto que está en rodaje, pero que se le ven las ganas de andar y sobre todo las ganas de comerse los kilómetros. La postura de conducción es buena hasta un punto, para mi gusto. Es decir, está muy bien el tronco erguido, el asiento bajo y estrechito, lo cual nos permite, yo mido 1,78, tener muchísimo control de la moto, se llega perfectísimamente con las dos plantas de los pies. ¿Por qué? Pues porque el asiento es bajito y es estrechito, entonces perfecto, es que sobra y tiene una maniobrabilidad perfecta. Su manillar no es excesivamente ancho, rollo campero, es una cosa intermedia, lo cual está muy bien para hacer palanca de él, es suficiente, pero además es recortadito con respecto del conjunto, lo cual, si la usamos para el día a día, para ir al trabajo, meternos entre el tráfico y demás, pues siempre podremos caber por más huecos. Y además que en carretera, pues tampoco nos interesa ir así en invierno y llevarnos todo el viento. Vamos un poquito más recogiditos, más replegados en la moto y vamos más dentro de todo el conjunto. Pero ¿por qué digo que es buena y mala? Hay una cosa que a mí particularmente no me gusta y os lo voy a mostrar aquí en parado. Estas estriberas
fijaos, parece que voy de mitad de cuerpo para abajo en una R y de mitad para arriba en una trail. Tiene la estribera muy alta para el asiento, lo bajo que es, y muy retrasada. Es una postura que, bueno, te incita a coger curvita y pasártelo bien, pero creo que es una postura que a la larga con los kilómetros, llevar la pierna tan flexionada y tan atrás, al final puede suponer un poco el que queramos descansarla. Lo que pasa es que han dispuesto muy bien el pelacrán, porque de vez en cuando tiran la pata y la verdad es que se descansa un montón. Otra cosa que no me gusta de las estriberas es la funda de goma para el uso off-road. La funda de goma para el uso en carretera, perfecto. Como veis, es muy gordita y entonces absorbe toda la vibración que transmite del chasis. Pero por otra parte, y como la estribera, estamos viendo, está muy retrasada, cuando yo me pongo de pie, tiende el cuerpo a irse hacia adelante. Y como la goma es tan gorda, fijaos que la goma se dobla. Al doblarse la goma, yo tengo poca estabilidad de pie, tiendo a resbalarme hacia adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Que llevo una sensación de inseguridad que, aunque el tronco va muy bien porque abrazo muy bien la moto con las piernas, la moto se abraza muy bien de pie con las piernas y la altura de los mandos está bien para estaturas medias como la mía, pero la estribera no confiere ninguna seguridad para ir de pie y lo que desconozco es si esta gomita sería quitable. Bueno, sí se puede quitar, va atornillada por debajo, se podría quitar para el campo, pero si la dejamos puesta, muy bien carretera, campo no me gusta. Otra cosa muy buena de la moto, horquilla. La horquilla, siendo sencilla, pero Callaba ya está dentro de horquillas de marca reconocida y además tiene ajustes de regulación tanto de precarga de muelle como de extensión. Si os fijáis, abajo no tiene ningún tipo de ajuste de compresión. Efectivamente. Pero sí tiene extensión y precarga, lo cual está muy bien si vamos a decidir poner maletas, no poner maletas, viajar con pasajeros, viajar solo, si tenemos una conducción más agresiva, si tenemos una conducción más suave, si estamos todo el día cogiendo badenes, pues a lo mejor nos interesa que vaya más blandita, o si nos metemos más por campo, si somos más de subir a la sierra nos interesa más durita, en fin, podemos jugar un poquito, tanto con la horquilla como el amortiguador trasero, que también lo firma Callaba y que además tiene sus regulaciones. Otra cosa buena, el consumo. Esta moto es un mechero. Es que es un mechero. Es que esta mañana la reposté y me ha dado una rayita en tordilla, que digo, bueno, pero es demasiado poco porque hemos ido por campo, que quiera que no gasta más, hemos parado, saca el dron, vuelve esto, lo otro. Al final, un consumo que no es una cosa fluida, de una conducción más dinámica en carretera, sino una cosa que está parando, andando, acelerando, frenando. Ahora calles, ahora carretera, ahora campo. Total, que ha sido un uso mixto y, sin embargo, la moto se ha quedado en unos 3,9 muy dignos para una moto que tiene 190 kilos de peso, según declara Bogue. Otras cosillas que no me han gustado. No me ha gustado la pantalla. La pantalla tiene una altura, al menos para mí, a lo mejor a vosotros con otras estaturas, pues no os pasa, en la que el derivabrisas, o sea, el rebufo que hace el aire, ni me deja dentro ni me deja afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que me tiene aquí en el punto donde todo el aire va a los ojos y me harto de llorar con la visera levantada. Más que pelando cebolla. Una cosa horrorosa para mí, Si bien es cierto que yo prefiero, y más ahora en verano, bajarla, ya me da el airecito en la cara, perfecto, súper bien, pero de cara al invierno y un uso en temperaturas frías, yo me decantaría, que seguro que en el mercado habrá 1000 opciones, por poner una pantallita un pelín más alta para que vayamos con una protección aerodinámica mayor, dejando esta para el veranito y poniendo la otra para el invierno, lo cual, perfecto. Aprovecho la Insta360 para enseñaros la pantalla, ¿vale? Aquí tenéis la pantalla de la moto. Si os fijáis, que la estaréis viendo por aquí arriba, es muy bonita la instrumentación, está guapísima. Tiene en azulito, dibuja el logo de Bogue, por aquí esta línea. Tiene un montón de información, presión en vivo, ¿vale? De los neumáticos, temperatura ambiente, puedes ir navegando por esto. Ahora he cambiado de la fecha a la hora. Si voy navegando por aquí, voy cambiando. Fijaos, con la que le hemos dado hoy, 3,8 a los 100.
Si le doy para abajo, pues mira, el odo, los kilómetros totales, y el trip, los kilómetros parciales. Bueno, pues nada, barrita de combustible, los números en grande. Aquí va la marcha engranada, ¿vale? Cuando ahora está en punto muerto, pero en cuanto que yo meta una marcha, pues se pone aquí. Sensores de ABS, de fallo motor, de pata cabra abierto, de testigo de aceite. Una información muy completita, sí señor, muy bonita. Ahora, si me alejo un poquito más, ¿vale? Vais a ver aquí, en mi mano, la piña de luces esta, en este botón activo y desactivo el ABS, en este botón activo y desactivo el TCS. Y luego el resto de botoncitos, además de warning, intermitente, el pito y todas estas cositas. Además de eso, pues bueno, navegas por todo esto. Este botón, que es la Vogue 300 Rally para ABS, esta conecta y desconecta. Fijaos qué chulo. Fijaos cómo se ve. La luz esta está muy chula. Y luego pues tenemos aquí la carga de 12 voltios para meter el dispositivo, el cargador de lo que sea y una tomita USB para dispositivos móviles. La pantalla, una vez en marcha, pues simplemente tendríamos que tirar de ella para arriba con cierta contundencia, lógicamente, y para bajarla, el toquecito. Bien, la iluminación de los faros de LED con las luces de larga es una pasada. Se ve estupendamente bien, una luz blanca que abre un campo de visión estupendo y que si ya echa encima la apoyamos con estos faritos que tenemos por aquí, pues ya la verdad es que la luz es estupenda, lo cual me gusta mucho. Otra cosa a destacar positivamente para mí, los frenos ya no los firman marcas desconocidas, ya los firma Nissin. Nissin es una marca de freno de gama media, pero que trabaja muy bien. La verdad que me encanta Nissin dentro de los frenos de rango más o menos económico. ¿Por qué? Pues porque la bomba de freno Nissin esta frena muy bien, la moto, el peso, las geometrías, el hundimiento de horquilla lo trabaja muy bien y aunque si bien es cierto las pinzas de freno delantero que ahora se lleva, que sean todas radiales, no lo son de anclaje convencional de siempre, pero la mordida es muy buena, la frenada es progresiva y la verdad que tiene un tacto muy dulce y a la vez muy potente. Y ese es el tipo de tacto que me gusta a mí. No me gusta tampoco el freno, que nada más que lo toca. Ese susto que os he dado es el que te da cuando en la moto tocas el freno y dices, coño, que esto frena mucho. Frena muy bien, muy progresivo, pero si quieres morder, con muy poco esfuerzo, la moto muerde y hunde muy bien. El ABS, el freno trasero, del mismo modo, es más suave que el de nuestra Vogue 300 Rally. Es un freno trasero progresivo, un freno trasero que te permite jugar con las derrapadas. Si quieres derrapar, aprieta un poco, que la moto la cruzas perfectamente bien en campo, incluso en asfalto si quisieras, desconectando los sensores. Y la verdad es que, pues muy bien, porque es más suave, más dosificable que el de las 300 Rally, pero igual de fuerte en caso de necesitar jugar con la moto y hacer un poquito de vela. Y nada más, familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la ruta, espero que os hayan gustado las conclusiones finales. Deciros que, de nuevo, os dejo el cartelito por aquí abajo de Moto Sevilla. Si tenéis alguna duda de tipo comercial, financiación, precio final, accesorio, lo que sea, Sergio os va a atender encantado. Y nada más, deciros también que quiero preparar un vídeo en el que voy a coger mi V-Strom y voy a compararla con esta. Uno de los vídeos siguientes será salir con mi V-Strom y compararla con esta. Hacer un tramo de carretera por campo poquito, porque las llantas son de aleación y no me gusta mucho, pero sí cogerla por carretera y probar y comparar una moto moderna que me ha gustado mucho con mi super veterana V-Strom 6,5 que ha tragado ya un montón de millas. Y ahora vemos la diferencia entre una moto moderna y nuestro cacharrito de siempre. Así que espero que os guste. Si os interesan ese tipo de vídeos, quedaros en el canal, suscribiros, dar al like y nos vemos en el siguiente.